Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Es un placer y un honor que nos acompañen en esta tan importante conferencia que realmente les va a permitir ustedes darse cuenta de la importancia que tienen los traumas prenatales. Pero antes me presento. Yo soy Rubén Ruelas Uribe, un inquieto investigador de la conducta humana. No soy psicólogo, soy terapeuta, pero soy un investigador dentro del campo de la universidad donde trabajé. Me, Oh, me formé y pude hacer sí, un voy a traer trabajo más. que me permite compartirlo con ustedes, un trabajo de investigación basado en más de 2000 casos. Así de que lo que voy a compartir hoy es el producto de muchos años de investigación, de observación de la conducta humana. Pero vamos a iniciar con algunas reflexiones primeramente. ¿Realmente afectan los traumas prenatales en el vientre materno a la sociedad o solamente es un mito? ¿Qué pasa en el vientre materno en realidad cuando las cosas no están bien? ¿Afecta al bebé? ¿Le deja marcas? ¿Le deja registros? ¿Le deja alguna señal? ¿Cómo funcionan y cómo se comportan esos traumas prenatales? ¿Cómo afectan en nuestra sociedad, en nuestra familia de entrada? Con una persona que tenga un trauma prenatal es suficiente para traer loca a toda la familia. Así es de que esto es muy importante. Uno que tenga un trauma prenatal es suficiente para que la familia se aloque y se desequilibre. Ahora, si hay dos o tres en la familia con traumas prenatales, es la locura. Es la locura. En verdad, en la familia y en el vientre y en la sociedad se va a manifestar con conductas muy importantes, inclusive muy extremas, como son, usted sabía que muchos o la mayoría de los asesinos vienen desde el vientre materno. Las personas con tendencias suicidas vienen desde el vientre materno, la mayoría de ellos. Esto es muy importante. Antes de la pandemia sucedió un acontecimiento muy fuerte en en, en la ciudad de Culiacán. Un jueves negro le llamaron así porque el narcotráfico se apoderó de la ciudad. Así de que y fue un acontecimiento que sacudió a los esquemas sociales, cómo algunos grupos de personas pueden adueñarse de una ciudad de una manera agresiva, ¿no? Allí surgieron algunos detalles que luego les platicaré. Veremos algunos ejemplos de cómo los traumas prenatales afectan a los seres humanos y como consecuencia afectan a la sociedad, ¿sí? Pero también es importante decirles que hay bueno, que de 10, 6 seres humanos tienen traumas prenatales. Imagínese usted. Entonces estamos viviendo en una sociedad enferma, donde la mayoría están enfermos, entonces, y los sanos están enfermando porque creen que no encajan en la sociedad, no encajan. Y sienten que son los que están mal, los menos sienten que están mal. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene conductas provocadas por un trauma vivido en el vientre de mamá. Así es de que, en realidad,
esto parece sencillo, pero estamos haciendo mal a los niños en estas nuevas generaciones. La mujer hoy en día trabaja al doble que antes. Antes se quedaba en la casa, era la costumbre para atenderse y bueno, también era un trabajo pesado, pero hoy, aparte de atender casa, tiene que atender trabajo, su profesión, en fin. La mujer de hoy vive más estresada. Tan es así que su sistema hormonal se altera bastante y hoy en día de 10 partos, eh, 8 nacen por cesárea, porque no dilató, porque no hubo contracciones. En realidad es un poco exagerado lo que está sucediendo, producto de un proceso, pero bueno, entremos en materia. Estas reflexiones las hago antes de entrar al tema profundamente. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo es que empiezan qué son y cómo empiezan los traumas prenatales? El proceso de la vida es maravilloso y cuando estamos en el vientre materno, los 9 meses, estamos 8 o 7 o 6 ya. Hoy en día es posible rescatar a personas con 6 meses en el vientre materno. Es posible ahora. Afortunadamente Permitir. es importante que la ciencia ha avanzado bastante y hoy hasta hacen operaciones dentro del vientre materno antes de que salga el bebé. Es increíble lo que ha avanzado la ciencia. Pero antes se creía, todos estamos hablando de los años 60, 60, 70, todavía se creía que el bebé no se daba cuenta de nada y que cuando nacía tenía el cerebro del tamaño de una rata. Comparaciones como esta a nivel científico estaban dadas, inclusive no sentían, no se daban cuenta de nada y qué desilusión porque ahora la ciencia ha demostrado todo lo contrario. No solo se da cuenta de todo, ¿sí? Sino que registra todas las emociones que vive mamá, tanto las positivas como las menos positivas. Entonces, nuestra primera escuela es el vientre materno. Esos 9 meses equivalen a millones de años de evolución de la especie humana. Pasamos por todas las fases animales, y ustedes, pues, todos de alguna otra manera han pasado por la formación escolar y de alguna otra manera han visto ese proceso del embrión, ¿sí? Del embrión al feto, ¿no? Y bueno, luego vamos a contestar esas preguntas que son tan interesantes que están haciendo, ¿sí? Quiero marcar algo muy importante. La madre solamente es un medio para que los hijos lleguen, pero somos los hijos los que escogemos a los padres. Esto es muy importante que quede claro. Y las mujeres, muchas veces embarazadas, son víctimas de circunstancias de la vida, del destino, de la religión, de la familia, del clan familiar. Hay embarazadas que han sido corridas de su casa porque rompieron la dignidad de la familia. Y ahorita ya casi no se da eso, pero todavía siguen casos así. Antes eso era salir embarazado antes de casarse era realmente denigrante, pero hoy en día pues ya es muy normal, muy normal. Por eso los niños nacen ahora antes de los 9 meses, porque realmente las cuentas no salen bien. Pero bueno, entonces nuestra primera escuela, regreso al punto central, nuestra primera escuela es el vientre materno. Ahí empezamos a aprender, ahí empezamos a aprender y a captar y a recibir información del mundo exterior a través de mamá. El bebé capta información, incluso puede captarla o como un sistema de televisión de circuito cerrado. Puede llegar a ver cosas, oír y puede llegar realmente a sentir todo lo que vive mamá,
pero no distingue si es para él o es de mamá. El gran problema que tienen los bebés en el vientre materno es que no distinguen, ¿sí? Que no distinguen si es de mamá o es de ellos. A ellos se refieren lo que está pasando. Si hay un enojo de mamá con papá, creen que ellos perciben el enojo hacia ellos. Si está triste mamá, creen que están tristes porque lo llevan a ese bebé dentro. Y así, en realidad, pasa y suceden muchas cosas, pero nuestra primer casa es el vientre materno, ahí empezamos a aprender, aunque usted diga es que no tengo, se cree que hasta el quinto mes, cuando está desarrollado más el cerebro, es cuando se registra todo. Pero ¿qué creen? Las nuevas investigaciones han demostrado que todo está registrado en las células madres, registra todo, desde que éramos espermatozoides hasta que nos fundimos con el óvulo. Toda esa memoria queda registrada. De hecho, yo doy una terapia que se llama precisamente la liberación de trauma de concepción, porque usted, aunque usted no lo crea, pues, todos los seres humanos fuimos concebidos en forma diferente. Algunos fueron, algunos fueron producto de una reconciliación, otros fueron producto de una borrachera, después de una fiesta, otros fueron concebidos en vacaciones, otros fueron concebidos por fallas matemáticas de cálculo de la regla de tres, digo, de dos, ¿sí? Otros, en fin, fueron concebidos por una, sin darse cuenta. Y esto es muy importante. Puede ser que diga usted, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues desde el vientre materno, desde que vamos como espermas hacia el óvulo de mamá, hacemos un recorrido muy, muy interesante de varios centímetros que equivalen a horas de movimiento, de coleteos, por minuto, hace como 1000 coleteos el espermatozoide para acercarse al óvulo, ¿sí? Y de 500 millones solo llegan como 300 al óvulo, de 300 puede llegar a entrar al óvulo como 3, pero uno llega al centro de la célula, que es el óvulo, y entonces ya no deja entrar, ya no deja entrar. Bien. Y por eso somos triunfadores desde el momento que llegamos al óvulo, ya nosotros somos triunfadores. Algún día en un tema que di dije que la vida a veces nace de la muerte. ¿Y qué creen? La semilla tiene que morir para nacer y salir a la tierra, de la tierra. Para que usted, para que usted haya vivido, tuvieron que morir 500 millones de espermatozoides, aproximadamente, para que usted llegara a nacer. En los ancestros, según mis cuentas, por ejemplo, de ahorita en mi familia, para que yo naciera, murieron 10.500 personas antes para que yo naciera. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante que lo entendamos. Lo que sucede en el vientre materno es más importante, dicen muchos científicos, o algunos científicos que han logrado investigar, es más importante lo que sucede en el vientre materno que los 70 años posteriores a él. Queda la marca como una semilla, queda una marquita. Cuando una semilla tiene una marca, todos los frutos que da llevan esa marca. Heredan genéticamente. Pero ¿qué es un trauma prenatal y cómo afecta al ser humano y cómo va a afectar a la sociedad? Esto es muy importante. Un trauma es una herida, pero el trauma prenatal es una herida emocional, no es física, no es física. Aunque a veces existen también heridas físicas en el vientre materno, como caídas, golpes que se da a la embarazada. Y ese golpe puede dejar una marca también emocional. Pero principalmente son alrededor de 10 tipos de traumas prenatales que yo he clasificado, que ahorita hablaré de ellos y decirle cómo es que afecta y hablaremos de algunos ejemplos, cómo nos afecta en la sociedad.
Entonces, un trauma prenatal es una herida emocional que quedó marcada cuando estábamos en el vientre materno por una circunstancia X que mamá tuvo que vivir, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿sí? La separación del esposo, consensuada o no. A veces los esposos en el embarazo se ponen a trabajar muy duro y viajan para poder conseguir, para poder tener para el parto. A veces tienen que irse a otro país, se separan, la pareja, la familia. A la madre está embarazada y le dan una plaza para que vaya a trabajar a otra ciudad y se separan. Esas separaciones pueden generar un trauma prenatal y otras cosas más. Hay más de 56 causas que generan un trauma prenatal, pero hay 18 que las paran. 18 aproximadamente son las cosas que hay que hacer para parar esos traumas prenatales. Pero vamos al punto central. Un trauma prenatal dijimos que es una herida. Hay de 10 tipos de traumas prenatales. 10 tipos de traumas. El primero de ellos se llama trauma número 1, trauma prenatal solar. En ese trauma hubo, si era mujer, querían que fuera hombre. El querer que el sexo del bebé sea determinado, sin saber antes de que sea, aún sabiendo puede haber equivocaciones que hoy con toda y tecnología que tenemos, los médicos han tenido un mal diagnóstico y han hecho que sean equivocado y puede decir, no, es que es varón y resulta que es hembra. La, el, el feto ya bien definido. Entonces, eh, el desear que sea niño o niña puede generar un trauma prenatal. El primero de ellos, la ausencia de padre en el embarazo, ya sea por necesidad, como es el de viajar, tener que viajar o cambiarse o trabajar en otra ciudad y casi no ver a la esposa, al bebé, puede generar un trauma. La falta de aceptar la responsabilidad paterna de la paternidad puede ser causa de abandono. Y ahí va a quedar una marca. Las personas que tienen este tipo de situaciones que vivieron generalmente, bueno, este problema lo tenía Gandhi. Se conflictuaba con los líderes, ¿sí? Genera baja autoestima en las personas, ¿sí? Se revela ante los líderes, conflictúa con las gentes que quieren imponer o mandar en la conducta normal y tienen baja autoestima, no les interesa brillar, no les interesa brillar, ¿sí? No les interesa. Y protegen de más a otras gentes. Ese es el caso, por ejemplo, de Gandhi, él tenía este trauma prenatal. Un gran líder, un gran protector de la gente, ¿no? Pero baja autoestima. Suena difícil expresarlo, pero pueden ver usted. Cuando en realidad, bueno, él venía de una familia rica, de buena posición. Después hace un cambio en su vida, su imagen la hace de una persona más sencilla, ¿sí? Más sencilla. Bueno, ese y otros traumas. Él tenía 4 traumas prenatales, Gandhi, para que tengan una idea. Y uno de ellos, de esos traumas prenatales, lo llevó a perder, ¿sí? El Premio Nobel de la Paz a nivel mundial por ese pequeño trauma que traía ahí. Un conflicto sexual. Por eso no le dieron el Premio Nobel de la Paz, que debía de habérselo dado porque realmente lo merecía, aún con ese problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, con ese problema. Aún con todo y eso, yo se lo daría, porque si le hubiera entendido cómo traía que ese trauma fue de un conflicto de rechazo en el vientre materno. Si hubiera entendido eso, se le daría, hubiera dado en realidad, pero fue muy fuerte ese conflicto, que luego hablaremos de algunos detalles para que les quede claro. Entonces, el primer trauma prenatal tiene que ver con eso, ausencia del padre, falta de reconocimiento,
este, eh, pues separación temporal o larga o divorcio también. A veces se va a divorcio ahí. Y entonces se trata de reconciliación. La gente ya está a punto de divorciarse, trata de reconciliarse y en esa reconciliación pues sale embarazada, ¿no? Y bueno, entonces el otro tipo es, y bueno, si es mujer, querían que fuera hombre, querían que fuera hombre. Es un caso muy fuerte esto que les voy a platicar. He tenido casos, pues las mujeres terminan haciendo cosas de los hombres, actividades, juegos, deportes de hombres, ¿sí? Terminan haciendo, entonces, ahí incluso puede haber cambios fisiológicos que tienden más a hacerse masculinos, ¿no? Masculinos. O sea, sale la parte masculina, quieren ser aceptadas y como mamá o papá querían que fuera hombre, entonces necesitan ser aceptadas y copean al hombre, ¿eh? Copean al hombre. Ese es en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, el otro trauma prenatal deseaban que fuera niña y es niño. Y entonces en la parte del inconsciente trae esa idea de que es niña y quiere ser aceptada y entonces empieza a ser muy femenina, muy femenino el hombre. Mira, hay casos de personas que yo he atendido que traen ese problema, son tan femeninos que les enseñan a las mujeres cómo deben de vestir, cómo deben de planchar, cómo deben de cocinar, les enseñan a las mujeres. Son hombres molestos porque están corrigiendo a las mujeres, hasta cómo se arreglen sus ojos, cómo se peinen. Eh, yo atendí un caso de este tipo, pero ya llevaba 3 mujeres que se habían divorciado de él. La última pudo platicar con ella y me decía, no, es que no es posible. Él es más mujer que 5 mujeres juntas. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Un problema prenatal afecta demasiado en todos los aspectos, emocional, incluso sexualmente, ¿no? Es el segundo caso. Mamá estaba triste o quería niña, o papá, o la abuela, o el tío, o la tía, muy cercanos querían y decían, no, mira, por la forma de la barriguita que tiene va a ser niña. Y resulta que fue niño. Ese es el segundo trauma. El tercer trauma prenatal la gente tiene, se llaman embarazos paralelos, cuando una persona está embarazada y el marido embaraza a otra al mismo tiempo. Se llaman embarazos paralelos. Y eso genera problemas de comunicación. Y la persona que nace con ese trauma que vivió mamá, entonces la persona tiene que tener problemas en la vida diaria cotidiana con problemas de comunicación. No lo entienden los demás. Y también trae tendencia a ser una víctima sexual, una persona que tiene eso. Ese trauma es el número 3. El 4, cuando mamá en el embarazo recibe agresiones emocionales, físicas, químicas, ¿sí? Y químicas. O accidentes. A veces la embarazada tiene problemas, tiene una caída y se quebra su brazo, como el caso que ahorita les voy a platicar que viene en mi libro, bueno, este no viene en mi libro, pero algunos que vienen como 27 casos en mi libro, más allá del vientre materno. Entonces, está al fondo. Y entonces el número 4 es conductas agresivas asesinas. De ahí nacen los asesinos, conductas asesinas. Y se lo digo en esta claridad, la mayoría de los asesinos que están en la cárcel, desde el vientre materno recibieron agresiones y entonces para ellos lo más normal es agredir y no saben distinguir y pasan de la agresividad a la violencia sin detenerse. Me ha tocado atender personas que tienen de 15 años que estuvieron en la cárcel, en el reformatorio, y atenderlos en terapia porque un día llevó su pistola, la pistola del papá a la secundaria, y uno le echó bronca ahí,
y sacó la pistola y lo mató, así tan sencillo. Me tocó atenderlo después. Y hay casos de mucha gente que trae conductas asesinas, y eso no tiene que ver con la preparación, ¿eh? Ha tenido casos con doctorados con conductas asesinas, que él estaba a punto de matar, de ahorcar a la esposa porque se enojaron. Pierden el control, pierden el control total. Una persona que tiene ese tipo de trauma, desde que nace ya se le puede detectar ese problema y se le puede ayudar. Eso es lo más importante, ¿no? Se le puede ayudar. Su sistema inmunológico es bajo. Una persona, este es el tipo 4. El 5 fue en embarazo no deseado. Hay embarazo no deseado. ¿Y cómo se siente la persona? Se siente vacía, se siente vacía. Nada le llena. Puede tener una hermosa familia, un hermoso trabajo, exitoso trabajo, y en realidad sentirse todos los días vacía al levantarse. Mucha gente tiene este conflicto y no sabe que es un trauma prenatal, porque lo más interesante es que la gente tiene un trauma prenatal y no lo sabe que es un trauma prenatal. Cree que es una cuestión de conducta, no. Fue originado por una causa que se puede reparar, se puede arreglar. Yo he trabajado con muchísima gente con ese vacío y he logrado que recupere su esencia otra vez. Ese es el quinto. El sexto son, eh, son personas que tienen conflicto de que no fluye bien en la vida, no fluye, se autosabotean, están a punto de lograr algo y lo dejan, entonces, y atoran a todo, y van en contra incluso de la religión, y tienen conductas de autosabotaje, se autosabotean ellos mismos y no tienen éxito en la vida. Intentan hacer muchas cosas y no, ¿sí? Entonces, este es el otro. El que sigue tiene que ver con cuestiones de depresión. Ya. La gente se deprime, la gente atrae personas va a atraer a personas que en realidad son muy conflictivas en su vida, ¿sí? Son muy conflictivas en su vida y le hacen la vida difícil. O llega a un trabajo y le toca el peor trabajo. Va a algún lugar a comprar algo y ya se acabó. Siguen la desgracia, siguen la desgracia estas personas. Y muchos creen que es mala suerte. No, es que mamá estaba deprimida profundamente y esa depresión jala la parte más negativa, las partes más difíciles de la vida. Entonces, ese es el otro tipo. El que le sigue es precisamente, se llama el tipo clásico de las personas que tienen mucha ansiedad, hiperactivos con atención dispersa, dicen la clasificación, y algunos lo llevan al psiquiatra porque creen que están mal, y lo que tiene es un problema neurológico, ¿sí? Un problema neurológico, mucha ansiedad. Mamá estaba tan ansiosa que quería que naciera el bebé en tal hospital, en tal ciudad, y no se le hizo. Y esa ansiedad la transmite. No estaba a gusto en el lugar donde se encontraba en su embarazo. Y muchas veces, aunque suena un poquito chusco, pero muchas veces están con la suegra en el proceso de embarazo, y eso es lo peor que puede pasar. Las embarazadas deben estar solas en su privacidad porque deben tener privacidad, ¿sí? Y luego, finalmente, bueno, faltan otros dos tipos de traumas. El otro es la persona víctima. No ve maldad en nada ni en nadie y se la friega a todo el mundo, los hermanos, los parientes, los vecinos, los maestros, todo. Sí, hasta en la religión lo explotan, en su trabajo, donde quiera, en la calle. Si hay 10 personas, la persona que anda pidiendo limosna se dirige con ella directamente. Se llama conducta de víctima. ¿Qué pasó? El vientre materno de mamá, ¿qué pasó? Tuvo un problema de salud y lo sobreprotege de más y le dice, le crea una burbuja y dice, todo es bonito, todo está hermoso, no hay maldad, y se queda con esa idea en el vientre, y cuando sale, oh chasco que se lleva en la vida, uno tras otro.
la van a estafar. Y finalmente viene el último sistema, así lo estoy resumiendo mucho, el último trauma prenatal, el número 10 tiene que ver con personas suicidas, que se suicidan, intentan suicidar. Y que trae un trauma de este tipo no pasa más de 10, 15 años, donde ya intentó una vez. He atendido muchísima gente con ese tipo de problema, mucha gente y jovencitas, muy jóvenes, que ya traen esa tendencia. Una vez atendí una señora que ya llevaba 3 intentos de suicidarse y me dijo, bueno, pero ahora no me van a salvar, dice, ahora sí me voy. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tengo cáncer, estoy invadida de cáncer y ahora sí no me van a poder rescatar. Quería irse. Hay gente que tiene tendencia a suicidarse desde temprana edad, ¿sí? Y se puede detectar esos traumas desde el vientre materno. Desde que nace un bebé ya podemos saber qué tipo de trauma trae. Y bueno, ¿y cómo afecta esto a la sociedad? Aquí viene el punto central. Todo esto que se vive en el vientre, pero aquí va a ser una aclaración, que no vaya a entrarles a las madres del día de hoy el síndrome de la culpabilidad. Solo son medios, nada más. Muchas veces, quien hacen a veces muchas de las situaciones incómodas en un embarazo, a veces es la pareja, a veces la familia, a veces la suegra, a veces el vecino, la vecina, la amiga que la traiciona, la escuela, en fin, situaciones económicas, religiosas, todo eso va a influir en la situación de sembrar un trauma prenatal en el bebé. ¿Cómo va a afectar? Pues tenemos las cárceles llenas de personas que han hecho muchas cosas. La verdad, yo alguna vez lo dije y lo digo con autoridad y con respeto, en verdad, ellos no deben estar ahí. ¿Quiénes deben estar ahí? Quién sabe, ¿verdad? Pero ellos no deben estar ahí. Son enfermos, enfermos emocionales. En el trabajo, en la escuela, en donde estén, los traumas prenatales no respetan ni a reyes, para que me tengan una idea, ni a reyes, ni a sacerdotes, ni papas. Hay papas que tienen traumas prenatales, ¿sí? Yo he estudiado a varios que tienen los traumas prenatales y vivieron una vida difícil, ¿no? Muy difícil en el vientre materno. No respeta ricos, pobres, chicos, grandes, medianos, de todo, no respeta a nadie. Los traumas prenatales están ahí desde que antes de nacer y se manifiestan en el momento de nacer. Empiezan a haber conductas no muy adecuadas, muy complicadas, que empiezan a saturar el ambiente, primero familiar, porque la sociedad se crea, la sociedad se crea de la célula familiar. Si la familia no está bien, va a repercutir en toda la sociedad y va a transmitir situaciones, va a contaminar el ambiente social, digámoslo de esta manera, emocionalmente. Por lo tanto, con uno que haya de la familia es suficiente para que se trastorne el ambiente y se cree un ambiente difícil en un hogar. Imagínese usted. Y si de 10 6 seres humanos en la humanidad tienen traumas parentales, estamos viviendo una sociedad muy cargada de estados emocionales y de esta enfermedad prenatal que la mayoría de la gente no sabe que la tiene y la confunde con conductas de personalidad. No, fíjese que no, no es así. Les dicen a un niño hiperactivo con la atención dispersa y resulta que trae un trauma prenatal. Ese fue el origen de ello. Hay casos muy importantes que yo he atendido que me tocó una vez, por ejemplo, el de un niño que él tenía 7 años y se orinaba todavía. Lo llevaron hasta con brujos, con todos los especialistas que había en ese momento y nadie pudo hacer nada. Cuando llegó conmigo le dije, bueno, déjeme ver qué puedo hacer, qué puedo hacer. Es un caso difícil.
déjeme ver, déjeme primero platico con el niño, platiqué con el niño. Dije, bueno, ¿estás dispuesto a hacer una regresión al vientre? Porque la forma de liberar los traumas prenatales es regresando otra vez al vientre y liberar ese recuerdo que no son nuestros, que eran de mamá, situaciones vividas y que nosotros las tomamos como nuestras. Esa es la razón. Entonces, para eso sirve lo que viene siendo la terapia de reverting, o se le conoce palingenes, que ahorita hablaremos más de eso, pero vamos viendo. Entonces, ahí en el vientre es donde sucede esto, ¿sí? En el vientre es donde sucede todo esto y nos va a repercutir después en la sociedad, va a repercutir en la sociedad. Una persona agresiva, les decía, bueno, hay gente que yo he atendido, un caso, por ejemplo, con el que les quiero decir, es un caso que ustedes no se imaginan. Mi primer caso que atendí, una vez que logré compaginar toda esta información, porque empecé a ver cómo había cuestiones repetitivas en las acciones de las personas, en las conductas, y dije y vi cómo, y después platicaba con sus mamás, qué es lo que había vivido, empecé a comprobar una serie de fenómenos que se suceden previo al nacimiento. Entonces, por ejemplo, el caso que les quiero decir, es mi primer caso que atendí, una mujer joven, como de 30 años, tenía una hija de un matrimonio anterior, se juntó con otra persona, la persona le dijo, no quiero que te vayas a embarazar. Digo, sí, está bien, ¿no? Pues vivieron juntos un tiempo, pero ¿qué creen? De repente, pues no, no le baja su periodo y le dice, ¿sabe qué? Ya tengo, bueno, no, sí le bajaba su periodo, pero ella se sentía rara y se sentía que se empezaba a inflamar, porque sí seguía bajando su periodo. Y eso descontroló mucho la situación. Y le dijo un día, ¿sabes qué? No sé, pero mi cuerpo me dice que estoy embarazada. Yo creo que estoy embarazada. Dijo, no, te dije que no, vaya, permitieras eso. Entonces él se fue con el médico, le hicieron estudios, incluso químicamente no estaba embarazada. Químicamente. Es un caso incluso clínico ese. En los exámenes clínicos de la sangre, la orina, no salía embarazada. Ya tenía 3 meses. El doctor le dijo, ¿sabe qué? Lo que tienes un problema de estómago. Le dio un tratamiento muy fuerte para el estómago. Y después regresó y dijo, ¿sabe qué? No se me quita toda esa sensación. Dice, es que usted tiene un tumor dentro del vientre. Es un tumor el que trae. Van a tener que operarle y sacar ese tumor. Porque no aparecía en los análisis, no aparecía que estaba embarazada y seguía arreglando. ¿Cómo ve? Esto descontrolado, para eso fue un descontrol para la parte de la ciencia. Es un caso clínico que lo tengo ahí. Incluso ella me grabó un día como testimonio de esta parte, porque para allá voy. Y eh, imagínese una persona que siente que no es, que está y no está embarazada clínicamente, y de repente dijo, no, yo voy a buscar una segunda opinión. Busca una doctora y le dije, sí, le dice, ese tumorcito que usted trae ahí es un bebé, le dijo. Tiene corazón, y ya lo escuchó, tiene corazón, es un bebé. Usted está embarazada y tiene como 5 meses. ¡Ah! Se quedó así, me imagínese. Y después el marido quería regresar porque quería que no tenía nada más, que estaba inflamada ya, y le dice, ¿sabe que estoy embarazada? Y pues se va. Ya no volvió más el marido. Y entonces un abandono del padre ahí, de entrada. Le dieron medicamentos muy fuertes. El primer doctor le dio medicamentos muy fuertes, pero muy fuertes. Los medicamentos muy fuertes, cuando hay una enfermedad en el embarazo, algo pueden dañar al bebé. Pueden dañarlo, que les digo cómo. Entonces, bueno, pero no termina ahí el asunto. Resulta que ya como a los 7 meses va a visitar una amiga a su casa y desde el segundo piso se resbala y se cae, ¿sí? Se resbala y se cae y se quebra, se desgarra toda por dentro.
se resgata todo por dentro y la tienen que llevar al hospital y están con las piernas estiradas, los brazos estirados, el resto del tiempo que le faltaba de embarazo. Pero eso no es todo lo que le pasó. Ya para nacer el bebé, era un niño, para nacer el bebé, fíjese bien, para nacer la llevaba a los camilleros, la llevaban para el quirófano, para que ya hiciera el trabajo del parto, y al llevarla se les resbala y se les cae y se quebra un brazo. Estas situaciones acumuladas le generaron un conflicto muy fuerte, al grado que su hijo nació con 3 traumas prenatales, 3 de los más fuertes que hay. Y entonces, ¿qué hacía su niño cuando fue conmigo para que le ayudara? Me dice, ¿sabes que ya no puedo más? Mi hijo tenía 7 años, en aquel entonces su hijo, necesito que me ayude para ver qué es lo que tiene, porque lo llevo por muchos lados y no me dice nada que tiene. Cuando veo su estudio prenatal, que le hago yo a la gente, cuando lo veo, entonces le digo, no, pues es que pasó esto y esto. Sí, dice, ¿y cuáles conductas? Tiene que tener conductas asesinas tu niño. Dice, sí, dice, me preocupa demasiado. Dice, cuando se enoja con su hermana, la sigue con un cuchillo para matarla. Increíble esto, pero es una realidad. Este es un caso muy extremo, de luego no se me asuste, pero hay muchas formas también de agresión y de autoagredirse, ¿no? Autoagredirse. Hay gente que no come, hay gente que no se toma el medicamento, y es una forma, hay formas de suicidarse muy discretas, muy discretas. Al agarrar un vicio es una forma de suicidio. Hay gente que toma, que fuma, que consume drogas, y es una forma muy discreta de suicidarse lentamente, como ven. Entonces, hay muchísimos casos que puedo decir. En mi libro hay más de 27 casos, pero a donde voy yo ahorita es un punto importante. Les decía, nuestra sociedad está, o sea, cada vez estamos en una situación más difícil. Las condiciones para que un bebé nazca mejor han cambiado y han mejorado. Por ejemplo, los hospitales antes les quitaban al bebé y se lo llevaban a otro espacio, ahora ya se los dejan en su propio lugar. Y ya hemos avanzado mucho en esa parte porque había el trauma de separación del bebé materna, un trauma de nacimiento también, de que separaban al bebé. El bebé sufre mucho. Yo he trabajado con mucha gente que fue separado del bien de su mamá, otros fueron después regalados, en fin, muchas situaciones. Entonces, todo lo que sucede ahí, hay muchísimos casos que les puedo platicar, horas puedo platicar de cientos de miles de casos que atendí, increíbles, ¿sí? Increíbles de verdad, ¿sí? De verdad. Pero bueno, mi idea no es tampoco asustarlo. Si usted trae un trauma prenatal, puede vivir cargado toda la vida con él, pero si trae dos, ya se conflictúa usted y conflictúa un poco a los demás. Pero si trae 3 traumas prenatales, conflictúa no nomás a su familia, sino a la sociedad. Y si trae 4 o 5, es una locura si no trabaja con eso. Hay gente que trabaja con terapias y le ayudan, pero no sacan el problema de fondo. Entonces, el reverting, lo que viene siendo la técnica de liberación de los traumas prenatales, reverting, se le conoce en inglés como reverting, renacimiento, se le conoce así, o también palingénesis, nuevo génesis, volver a nacer, recordar los aspectos dolorosos que vivió mamá sin echarle la culpa, porque ella solo fue a veces víctima de las circunstancias de la vida y no se dio cuenta a veces en algunos momentos que afectó al bebé. En verdad, las mamás lo que buscan es tener a su bebé. Bueno, el 99.9. Hay mamás que sí, desde que lo están en el vientre, no lo desean el bebé. No lo desean, en realidad. Y esos son los embarazos no deseados. Después los regalan, o no los tratan bien en ese sentido. Entonces, la técnica para liberar los traumas prenatales se le conoce como reverting. Es una técnica muy antigua. Estamos hablando de la India de más de 3.000 años. Así se curaban todos los traumas los hindúes con esta técnica que está basada en una respiración especial circular, se le llama,
en esta técnica, donde usted al respirar, respira por la boca y hace un proceso donde hace que el cerebro levante el seguro que es donde está guardada la información que usted trae de todo lo que pasó en el vientre. Levanta y sale toda esa información y libera ese trauma y hay un cambio de conducta, hay un cambio de conducta casi inmediato, en verdad, te lo puedo decir. Es la técnica, se le conoce la técnica, la terapia reina, porque trabaja con todos los aspectos de la vida, todos desde el vientre hasta cualquier etapa de la vida, hace como un licuado y saca todo. Es una técnica maravillosa que en realidad es la que yo aplico, ya que yo aplico y en realidad es muy efectiva porque con una sola sesión ya tiene un cambio en su vida. Si trae trauma prenatal y si no trae, ¿sí? Y si no trae trauma prenatal, les sirve para hacer como una pieza de limpieza de todas las cosas, etapas de su vida y también le permite crecer y avanzar, ¿no? Entonces, esta terapia es una terapia que no se puede dar a distancia, ¿no? Esta no se puede dar, tiene que ser presencial, ¿no? ¿Sí? Ese tiene que ser presencial definitivamente, porque requiere una atención y estar observando a la persona en su proceso, ¿no? Uh, Se puede trabajar con niños. Yo he trabajado con niños de 7 años y estoy perfeccionando el método para trabajar desde recién nacidos. Estamos perfeccionando el método. A partir de los 7 años, los niños ya pueden hacer la terapia. Yo recomiendo que sea a los 7 años cuando ya tienen una idea. Más poquito su cerebro está más desarrollado y ellos ya pueden entender algunas cosas. Eso es muy importante. De luego se requiere una sesión especial, individual. Los niños no puedo trabajar con ellos. Yo he trabajado con personas con capacidades diferentes, desde en silla de ruedas haciendo regresiones. He trabajado en las universidades con 70 muchachos. Sí, he trabajado con personas de 80 años, menos con embarazadas, pero no se puede trabajar. ¿Sí? No se puede trabajar, no se debe trabajar con embarazadas. Yo he hecho un trabajo, una vez hice uno nomás para ver hasta dónde están los límites, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Al final les digo cómo contactarse y en qué ciudades voy a andar también, para que si ustedes andan por ahí, viven en esta ciudad, podrían ir. Vamos a tener un taller en Cuautla Moredo de todo un día, vamos a hacer un trabajo de todo un día y entrar al vientre materno. Pero ahorita les hablo de esto, pero quiero terminar diciendo que la terapia de palingénesis o reverting, es una terapia que en 15, 20 minutos usted ahí recibe un cambio muy profundo porque libera todos sus recuerdos dolorosos guardados que están guardados en la célula madre. Esa no olvida nada desde que usted fue un esperma. Está registrado todo, incluso su recorrido, cómo fue, si no fue accidentado, si lo aventaron, si no lo aventaron, si lo frenaron. Yo recuerdo una regresión que hice para esta parte, ¿sí? Para esta parte, yo hago una terapia que se llama liberación del trauma de concepción, porque no toda la gente nació concebida amada. Suena muy fuerte lo que le estoy diciendo. Bueno, de otros países, voy a estar en Colombia en marzo. En Ecuador he estado en Ecuador y en Colombia dando talleres y regresiones individuales y grupales. También doy grupales, pero bueno, al final nos pondremos de acuerdo y se puede hacer algo para hacer esta parte. Yo me formé, es muy importante en esta terapia, me formé con uno de los discípulos del fundador, Leonard Orr. Leonard Orr fue uno de los fundadores, un médico psiquiatra que investigó en el Tíbet, en la India, los métodos de curación. Y él acomodó ese método para liberar los traumas prenatales y otro tipo de traumas que se pueden tener, pero principalmente los traumas prenatales. Así es de que en esta tuve la oportunidad de hacer esto. Mi preparación fue un año, casi un año, y he realizado yo he hecho más de 100 regresiones. Yo he hecho personalmente, antes de poder yo aplicar, he hecho más de 100.
Yo he estado en cada semana en el vientre materno de May, recuerdo todo. Incluso les puedo compartir algo. Como a los 3 meses, el bebé, esto no está en los libros, ¿eh? Los libros ni en medicina ni nada está. A los 3 meses, el bebé realiza una rutina de gimnasia de 16 ejercicios. Yo los tengo registrados, cada uno de esos ejercicios que hace, los movimientos que hace, en el vientre materno. Esto no está en los libros, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces, la verdad, ¿por qué es importante? Porque tenemos que sanar con esta técnica de liberación emocional. Yo les doy el diagnóstico primero con su fecha de nacimiento y puedo saber si tienen un trauma, qué tipo es y en qué mes de embarazo se dio ese trauma prenatal. ¿Sí? Por ahí, bueno, vamos a andar en Pachuca, ahorita les digo los lugares donde voy a andar. Este, y entonces, ahorita al final les doy también mi teléfono, le pongo en el chat para que puedan ustedes contactarnos. Y los lugares donde voy a estar en este mes de enero y en febrero, ¿sí? Y en marzo estoy en Colombia. Yo he ido, me han invitado a otro país, Colombia me invitó en Pereira, estuve dando la ciudad de Colombia, de Pereira me invitó y les di unas conferencias y trabajé con 70 gentes, la regresión al vientre. Puedo trabajar en grupo, puedo trabajar individual. ¿Sí? Les recomiendo que hagan una experiencia en grupo porque es muy rica, porque se van a dar cuenta que su problema no es nada con relación a otros que realmente traen un verdadero problema. Así de que esto es muy importante. Entonces, eh, regresando al punto y ya para terminar y entrar, y entrar en pues a Teotihuacán pueden ir a Pachuca, está cerca, cerquita estoy, ahorita les digo en qué lugar estoy. Entonces, concluyendo esta parte, ¿cómo afecta entonces a la sociedad? Estamos viviendo una sociedad de 10, 6 tienen traumas prenatales y no lo saben, tienen conductas que no tienen que ver con su personalidad en realidad, que son a nivel inconsciente y entonces manifiestan situaciones que inclusive sin darse cuenta se dañan y dañan a los demás. Entonces estamos viendo una situación así. Les decía, y ya para terminar, casi para terminar, les digo, yo estuve el jueves negro por allá en Culiacán cuando se dio la famosa toma de la ciudad por las personas del narcotráfico, ¿sí? Y yo presenté un proyecto a nivel de gobierno para ayudar a sanar y a crear un nuevo modelo donde las embarazadas estén más en armonía, estén más en armonía, ¿sí? Que estén más en armonía y que en mi libro que tengo, Más allá del vientre materno, al final vienen 16, 17 cosas que debe hacer una embarazada para evitar los traumas prenatales. Se pueden evitar, todo se puede evitar. Estuve yo, se firmó un convenio, llegó la pandemia y ese convenio no se pudo echar a andar, para trabajar 15 años y formar una nueva generación de embarazadas con una mayor información de lo que no se debe de hacer. Inclusive hay cosas, hay gente que no sabe, pero hay gente que cuando se vaya con agua caliente y está embarazada en los primeros meses puede abortar, puede abortar. Hay gente que se ha golpeado el vientre para abortar, pero el que va a nacer nace por encima de todo. Ahí ha atendido, por ejemplo, ya para terminar, he atendido el síndrome de la langosta, ¿conocen el síndrome de la langosta? Donde las personas nacen con los dedos pegados, dos dedos pegados y los otros dos, y son forma de langosta. Esto viene a causa de un trauma prenatal. Esto es origen genético, hay deformaciones genéticas también, cuando el trauma prenatal está en los primeros 3 meses de embarazo. Así de que, concluyendo entonces, la pandemia generó una generación de personas, de niños recién nacidos, donde las embarazadas batallaron mucho en su embarazo y vivieron mucho miedo.
miedo a perderlos, a sus bebés, miedo a contagiarse del COVID, el estrés excesivo que les generó tener que aguantar a toda la familia en su casa. No saben lo que es eso. Bueno, las mujeres embarazadas saben lo que es eso. No tener privacidad, no poder descansar y estar con el temor, ¿sí? Y bueno, también cuando hay en los embarazos, hay abortos anteriores, hay miedo a perder al bebé y eso también puede generar un trauma prenatal. La muerte de familiares, las pérdidas económicas, ¿sí? Inesperadas. eh, y más de 56 causas generan un trauma prenatal que las tengo en este libro que y algunos ya lo tienen y los que no lo tengan vale la pena que lo tengan porque eso puede, no es porque ustedes ya no, a lo mejor ustedes ya no se van a embarazar, pero pueden regalar a la otra persona los que se están preparando para traer seres humanos con mayor conciencia, porque estamos generando hijos enfermos sin querer, sin saber lo que estamos haciendo. La mujer embarazada debe protegerse mucho. En la antigüedad, por ejemplo, los chinos y japoneses, cuando la embarazada cuando estaba ya, detectaban que estaba embarazada alguien, la llevaban a un lugar donde había puros jardines, les daban cursos, clases de arte, los separaban del ambiente familiar para crear un ambiente muy agradable. Luego al final les digo cómo se puede conseguir mi libro. Ahí están sintetizados 27 casos, cómo se clasifican los traumas, qué conductas generan. Traigo estadísticas, en qué mes de embarazo se producen los más altos niveles de traumas prenatales, en qué menos, ¿sí? A qué horas se producen eso. 2000 casos los tengo estudiados en este libro, de 4000 que estudié. Y bueno, y luego viene el segundo libro que ya estoy terminando, que es Los secretos de los famosos desde el vientre materno, cosas que ustedes no se imaginan que pueda suceder. No respeta, los traumas prenatales no respeta a nadie, ni reyes, ni papas, ni líderes sindicales, ni presidentes, ni nada, no respeta a nadie, llega porque llega. Ahora, una vez que alguien ha superado y trabajado los traumas prenatales, agarra una fuerza poderosísima, porque es como si trajera un cortocircuito en su cuerpo, en su alma, en su mente. Cuando se repara ese cortocircuito, la gente hace un cambio profundo en su vida, ¿no? Y si viene tendencias a agredir a los demás, empieza a neutralizar eso. Se borra, todo esto se arregla. Yo he trabajado con gente extrema, ¿no? Con mucha gente ha estado en las cárceles. He trabajado y han liberado. Y han cambiado su conducta totalmente. ¿Sí? Gente que no son felices y no saben por qué, porque lo tienen todo menos esa aceptación de sí mismo, ¿no? Hay gente que se siente en la familia, no se adapta a la familia, siente que fue regalado o que es adoptada o adoptado. Y esa sensación de vacío que pueden cargar toda la vida y que no lo llena nada, es algo tremendo, muy difícil. Así es de que nosotros tenemos que crear una nueva conciencia de esto, una nueva generación de mujeres que se embaracen con mayor conciencia y conocimiento. Es todo lo que se ocupa, en realidad. Me recuerdo que mi sobrina, cuando leyó el libro, me dijo una de mis sobrinas, dijo, tío, y ahora sí ya estoy preparada para ser madre. Antes no estaba preparada. Ahora sí, cuando hizo el libro ya estoy preparada para ser madre. Cuando se genera y se nace por cesárea, aparte de si trae traumas prenatales, trae trauma, la cesárea genera dos traumas. Uno, el primero, la pérdida de dirección en la vida, andan perdidos en la vida. Y el segundo es sentimiento de culpa a la mamá. También está el que nace por forces, lo tiene que estar jalando, el que nace con este cordón enredado, todo eso lo arreglo yo cuando nacen, como ve aparte. Lo arreglo cuando nacen, cuando alguien trae este tipo de problemas, que son traumas de nacimiento. Esos son traumas de nacimiento.
si vienen gemelar, si usted es parte compartió el vientre con su hermano o su hermana, se llama el trauma del espacio compartido. Y tengo historias detalladas de regresiones que he hecho con gemelos, cosas increíbles que suceden, ¿no? Hay dos tipos de gemelos, el que ataca al otro porque llegó primero y se adueña del vientre materno y lo ataca y le hace la vida pesada desde el vientre, o el que lo ayuda a crecer y lo cuida. He hecho regresiones con gemelos que recuerdan todo con detalle, cómo cuidaba a su hermano, y él comía el último, porque ¿qué creen? El vientre materno es solo para uno, ni para dos, ni para tres, ni para cinco, ni para seis, ¿sí? Cuando se rompe la fuente, muchas veces es porque se atacaron uno al otro. Hay gente, hay bebés que se suicidan dentro del vientre, hay bebés que se pelean con su hermano, con su hermana, si usted no sabía. Y esto y muchas cosas más hay que no se imagina. 27 casos les comparto aquí en mi libro. Solo 27 de cientos de casos y testimonios que me han hecho, inclusive hasta grabados, ¿no? Entonces, termino diciendo, si queremos una mejor sociedad, un mejor planeta, un mejor mundo, tenemos que empezar a modificar algunas conductas, costumbres, malos hábitos que la embarazada vive, y a veces no es por ella, a veces en la misma sociedad. Mire, ahí le va para que ya quede de una vez claro. La responsabilidad de la mujer embarazada es el 33.3%, nada más. El otro 33.3% es de la familia, pareja y familia. Le ayudan a generar traumas prenatales. Y el otro 33% es de la sociedad, de los gobiernos, que no enseñan a tiempo todo, no dan la información adecuada. Y a veces también la religión influye en esta parte. Así es de que, por favor, no se sienta culpable si su hijo tiene ciertas conductas. Además, es una parte de la vida. Desde el ángulo espiritual, una persona que trae un trauma prenatal viene a pagar cosas que trae desde otra vida y las empieza a pagar antes de nacer. Suena muy fuerte esto que le estoy diciendo, pero los bebés escogen a sus padres y escogen las circunstancias que van a vivir para aprender. Su alma necesita aprender todo esto, que es a veces doloroso, pero una vez superado, la persona se convierte en un ser humano extraordinario, ¿sí? En vez de convertirse en un asesino, se convierte en un ser con un líder, con una fuerza, un poder tan grande de ayudar a los demás, en vez de agredirlos, de golpearlos. Así de que esto y muchas cosas que quisiera decirles, pero por hoy quiero decirles que hay una solución y podemos contribuir al mundo. Usted puede decir, es que yo ya no voy a tener hijos, sí, pero tiene nietos, va a tener nietos, va a tener bisnietos. O va a haber una vecina o un vecino y le puede usted dar un consejo que le puede cambiar todo y puede mejorar su relación con el bebé. Hay cosas prácticas que no cuestan dinero para ser un bebé de buena manera, y en mi libro vienen las 17 cosas que tiene que ser una mujer embarazada para no generar los traumas prenatales, definitivamente. Pero el hombre es corresponsable de esto también. La sociedad también. La corresponsabilidad de los traumas prenatales es tripartita, para que les quede claro. Embarazada por ignorancia, por descuido, ¿sí? Por situaciones accidentadas de la vida que no las tenía planeadas. Si usted, una embarazada no tiene planeada que se le muera el papá o la mamá, un hermano, no lo tiene planeado. Llega y entonces le genera un impacto, ¿no? Aunque no lo quiera. Y por menos que sea, cuando menos 2, 3 días va a estar triste o más, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a entrar ahora a las preguntas y luego vemos la parte técnica y la parte de cómo pueden ustedes recibir una terapia, qué costo tiene, en fin, algunos detalles, ¿no? ¿Alguien quiere? Bueno, tenemos algunas preguntas por aquí, a ver, ¿dónde están? A ver, las pueden hacer directamente. A ver,
pueden quitar el micrófono, déjenme ver. ¿Sí? A ver, aquí ya podemos, aquí Silvia, a ver, Silvia, adelante. Y bueno, también quiero hacer un saludo a los que están aquí de Pachuca, de Cuautla, de León, ¿sí? De Puebla. Gracias por estar aquí. A todos los demás que vienen de otras partes, están de otros lugares y de otros países. Gracias por estar aquí. En verdad, esto es una propuesta profunda social que puede mejorar la conducta del ser humano. Silvia, adelante. Sí, muchas gracias. Le pregunto en el caso de los niños que el primer trauma que usted comentaba, que si querían los papás niños y nace niña, y la niña empieza a tener actitudes de, pues como de hombre para agradar a sus padres, Claro. es, eso tiene que ver con los que son después, las lesbianas y los que son gays. Marimachas no tiene que ver tanto. No, pueden ser grandes mujeres, solo con un carácter muy masculino. No necesariamente, bueno, las conductas sexuales que los genera otro tipo de trauma. Ah, Generalmente, otro tipo de trauma lo genera conductas sexuales inadecuadas, entre comillas, porque ahorita ya lo inadecuado es adecuado en esta sociedad. Ya ahora ajá, ya no hay fijón, en- ¿no? Pero lo en- importante es que la gente sea feliz, es muy respetable su preferencia, ¿no? Pero algunos casos de homosexualidad tienen origen en el vientre materno y se curan. Yo atendí a algunos que se curaron, esa era lo conflicto, atendí a porque algunas tengo, personas que se curaron y recuperaron su parte masculina, que eran un hombre que era, recuperó su parte masculina. sí, porque tengo un amigo que es estilista y es gay, y yo le comentaba esa situación de que viera si él quería como recuperar, porque tengo entendido que sus papás querían una niña y él es niño, pero eso es Sí, muchas posible. veces se conductas femeninas, pero no necesariamente son homosexuales, sino son femeninos. Pero hay que estudiar cada caso, ¿sí? Ok, Cada caso. bueno, sería todo, maestro. Muchas Gracias, gracias, felicidades. Motoyo, dice Motoyo. Bueno, Sí, bueno, mi nombre es Ana. Doctor, Ana, buenas noches. buenas noches, Era, dígame. Por ejemplo, bueno, yo quiero comentarle, por ejemplo, en el caso de mis hijos, Ajá, los nacieron con triple cordón umbilical enrollado en su cuellito y ajá. por cesárea. Yo sé que eso fue muy malo, pero ¿cómo los puedo ayudar? Bueno, fue malo y no, porque no había otra manera de nacer. O se Ok, morían o nacían en que sean medio mal. Pero eso se pobres. arregla. La cesárea se acomoda, se quita la sensación, le faltó vivir la experiencia de nacer por vía vaginal y esa se les da en una terapia para que la recuperen y el cordón enredado de las 3 vueltas se le quita porque se lo quitaron físicamente, pero no psicológicamente. Y se los quitamos en una terapia. ¿Cómo ves? Dos de ellos nacieron así y el ¿Sí? primero nació con forceps, porque No, también eso hay traía. que estarlos acarreando, calando para que hagan las cosas, pero hay que quitarle el force psicológico también. Se les quita, se corrige ese problema. ¿Cómo ven? Tiene solución y entonces ellos avanzan más rápido en la vida. Tienes que estarlo jalando. El que nació por force tienen que estarlo jalando para que haga las cosas. ¿Sí? Claro. Así de que todo tiene solución, menos una cosa, ¿no? Menos la muerte, mientras sí, todo lo demás tiene forma de resolverlo. Así de que tampoco se sientan mal. Hay gente, la mayoría de la gente se va muchas veces a otra vida sin darse cuenta que tenía un trauma prenatal. Pero bueno, dicen que Y supongo, la ignorancia da felicidad. Y ahora ustedes se quedaron inquietos porque quisieron conocer, ahora se aguantan. pero también algo más profundo, porque si Claro. yo tuve esos hijos de esa manera, puede ser que yo lo traiga también como un Ah, trauma. se heredan, también se heredan los traumas prenatales. Si usted trae un trauma prenatal, lo puede heredar a uno de sus hijos. Ok,
Hasta la Que tercera pudieran generación trabajar te heredan. todo para poder trabajar ellos también. La faja, también trauma prenatal, se fajan para que no se les vea que están embarazadas y eso trae traumas prenatales. Yo he atendido casos de fajas. La niña se sentía no deseada, no querida, no podía ni moverse por dentro del vientre. ¿Sí? Sí, Sentía ok. que la asfixiaban, ¿cómo ven? Montoyo, bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más quiere decir algo? Por ahí había unas preguntas, nomás que no encuentro por aquí la. Bueno, a ver.